Esta es una manera de aprender los pronombres personales en quechua de manera más sencilla. En este caso estamos utilizando nuestro libro y aquí nos explica lo siguiente, mira. La primera persona que vamos a utilizar es el noca. Pero ¿cómo yo utilizo el noca para no estar memorizando? Para eso vamos a plantearnos una pregunta muy sencilla. La pregunta sencilla es, por ejemplo, yo te pregunto, Imataruanki, ¿qué haces? Y podrías responder con varios verbos. Noka pullani, noka samani, noka ruani, noka takini, noka pawani, noka waikuni, noka mahlini. Todas esas posibles respuestas podrías tú plantearte cuando te plantean esta pregunta. Imataruanki, ¿qué haces? Y tú vas mencionando todas